Hola. Hoy vamos a desgranar una historia que sorprende bastante, la del pensamiento crítico como pilar de la educación. Damos por hecho que es algo que ha estado ahí desde siempre, pero ya verán que la realidad es mucho más interesante. A ver, si le preguntamos a casi cualquiera para qué sirve la educación, la respuesta suele ser esa: para enseñar a pensar, a razonar, a tener un criterio propio. Vamos, que parece el pilar fundamental de todo nuestro sistema educativo. Pues agárrense, porque lo que hoy nos parece tan obvio, durante siglos se consideró no solo algo secundario, sino directamente peligroso. La idea de que las escuelas debían formar mentes curiosas y que se cuestionan las cosas es una revolución muy pero que muy reciente. Para entender por qué este concepto fue una bomba, primero tenemos que dejar claro qué es exactamente el pensamiento crítico. Y para encontrar sus orígenes, hay que viajar bastante atrás en el tiempo. Sus raíces intelectuales nos llevan nada menos que 2400 años atrás, hasta Sócrates. Fue él que empezó a usar un método que hoy sigue siendo clave: cuestionarlo todo, no aceptar la autoridad porque sí y exigir razones lógicas para cualquier cosa que se afirmara. Sócrates se dedicó a demostrar que un montón de creencias que la gente aceptaba sin más, en realidad no tenían ni pies ni cabeza. Claro, esa idea tan socrática ha ido evolucionando con el tiempo hasta convertirse en algo mucho más sistemático. Lo que vemos aquí, por ejemplo, son los objetivos que exige el sistema de la Universidad Estatal de California para poder graduarse. Ya no se trata solo de hacer preguntas, sino de ser capaz de analizar la lógica de un argumento, de ver si una fuente es fiable, de detectar prejuicios, en fin, de entender cómo se construyen y se desmontan las ideas. Bien, ahora que tenemos claro el qué, volvamos a la historia. Si el objetivo no era fomentar el pensamiento crítico, entonces, ¿para qué servían las primeras escuelas en Estados Unidos? Pues la respuesta es muy sencilla: para la obediencia. Y esta cita es brutal. Es del gobernador de Virginia en 1671 y lo deja clarísimo. El conocimiento se veía como una amenaza directa al poder. ¿Por qué? Porque llevaba a la desobediencia y a la herejía, que eran de los peores crímenes de la época. Educar a las masas era literalmente jugar con fuego. De hecho, las primeras leyes que obligaban a ir a la escuela, como la de Massachusetts de 1647, no buscaban abrir mentes, sino salvar almas. El objetivo, dicho así sin tapujos, era que los niños aprendieran a leer para poder leer la Biblia y no caer en las garras del diablo. El fin era la uniformidad religiosa, no la curiosidad intelectual. El contraste es tremendo, ¿verdad? Pasamos de un sistema que estaba diseñado para meter a todo el mundo en el mismo molde de creencias, basado en memorizar y obedecer, al ideal que tenemos hoy, que busca que cada uno se construya sus propias ideas a través de la duda y el pensamiento independiente. Son literalmente dos universos opuestos. Venga, avanzamos en el tiempo. Llega la revolución industrial y el enfoque religioso va perdiendo fuelle. Pero, ¿quiere decir eso que por fin llegó el momento del pensamiento crítico? Pues no, ni de lejos. El objetivo cambió, sí, pero la forma de enseñar siguió siendo la misma. Este dato es demoledor. En el año 1800, el número de días que un estadounidense pasaba de media en la escuela, en toda su vida, era de 82. 82 días. La educación era algo mínimo, puramente práctico. Aprender a leer, a escribir y hacer 4 cuentas. No había tiempo ni ganas de más. ¿Y quién lo clavó? ¿Quién supo capturar el espíritu de la época? Fue Ben Franklin. La educación no se valoraba por liberar la mente, sino por su utilidad para los negocios. Hacían falta trabajadores con unas habilidades básicas para una economía que no paraba de crecer, no ciudadanos que se pusieran a cuestionar el sistema. Y así, la escuela se convirtió literalmente en una fábrica. Entraban niños por una puerta y salían por la otra trabajadores eficientes y, sobre todo, dóciles. Lo que se valoraba era la puntualidad, la eficiencia y la capacidad de seguir órdenes. Pensar por uno mismo era un estorbo, no una virtud. Por si quedaba alguna duda, el sociólogo William Graham Sumner lo dijo sin pelos en la lengua en 1906. La educación era una herramienta de control. Se enseñaba la versión oficial y se premiaba a los alumnos que repetían como loros las ideas correctas, o sea, las de los examinadores, en lugar de animarlos a investigar por su cuenta. Vale, o sea que durante siglos este fue el panorama. Pero con la llegada del siglo XX, algo empezó a cambiar. Una corriente pequeña pero con mucha influencia de educadores empezó a plantarle cara a esta tradición de adoctrinar. Y ojo, que no fue una revolución organizada de un día para otro. Fue más bien un goteo. Distintas voces, por separado, empezaron a decir que el objetivo de la educación no debía ser meter un montón de datos en la cabeza de los alumnos, sino enseñarles a pensar, a valorar las pruebas y a formarse su propio juicio.
Era en el fondo una vuelta al espíritu de Sócrates. Y poco a poco, la idea fue calando. En los años 40, los primeros estudios académicos como el de Glasser demostraron que el pensamiento crítico se podía enseñar y evaluar. En los 60 empezó a cundir la alarma de que la gente se estaba volviendo demasiado pasiva. Y el punto de inflexión, el gran cambio, llegó en los 80, cuando el sistema universitario público más grande de Estados Unidos lo convirtió en una asignatura obligatoria para graduarse. Fue la consagración de la idea. Y claro, llegados a este punto, podríamos pensar, genial, misión cumplida. Pero la realidad es que esta historia está muy, muy lejos de haber terminado. Aquí viene la pregunta del millón, la que nos toca a todos de cerca. ¿Hasta qué punto las aulas de hoy en día son de verdad socráticas? ¿O seguimos atrapados en un sistema que valora más que te aprendas algo de memoria para soltarlo en un examen que el hecho de que lo entiendas de verdad? Al final, el gran desafío sigue siendo el mismo. Dejar de ver a los estudiantes como si fueran discos duros que hay que llenar de información y empezar a tratarlos como lo que son, personas que participan activamente en la construcción de su propio conocimiento. Se trata de enseñar a pensar, no qué pensar. Y eso, como ya hemos visto, choca de frente con siglos de tradición. Por eso creo que no hay mejor forma de cerrar que con esta cita de Churchill. Hemos ganado la batalla para que el pensamiento crítico se reconozca como un objetivo educativo. Pero la lucha de verdad, la de llevarlo a cada aula, a cada mente, esa lucha no ha hecho más que empezar. Estamos, quizá, al final del principio. Una idea que, desde luego, da para pensar.